Ok, pues vamos a continuar con la lección que hemos venido desarrollando. La clase anterior estuvimos hablando un poco sobre flujos en tuberías, ¿verdad? Ya cuando pusimos el fluido a moverse después de la parte estática, estuvimos hablando de los factores que nos afectaban por ahí, ¿verdad? Lo que era el factor de fricción, cómo puede obtener el factor de fricción para tramos de tubería recta, que era K por L entre D por V cuadrado entre 2G. Luego, añadimos las pérdidas menores, que se llamaban pérdidas menores porque es lo que provocan los accesorios, que siempre es una cantidad mucho menor que la que provocan los tramos de tubería recta, ¿verdad? Por eso se llamaban pérdidas menores. Y también tenía un K asociado y estuvimos trabajando con algunos accesorios. También estuvimos haciendo el desarrollo de sistemas que tenían un tanque conectado. Vimos que hay 3 clases de solución para este tipo de problemas. Estuvimos trabajando la mayoría de clase 1, ¿verdad? Que era cuando teníamos el caudal y además podíamos obtener, conocíamos el diámetro también, y lo que nos podían calcular eran las pérdidas por fricción. Ahora, en el segundo caso, lo que nos pedían calcular era el caudal, ¿verdad? Y a partir de ahí hacer todo el desarrollo, pero siempre nos estaban dando el diámetro de la tubería. En este caso de hoy vamos a seguir viendo el tema de sistemas de tuberías en serie. Nos vamos a enfocar en el caso 3, que es uno de los casos no complicado, pero sí que tiene más, hay que prestarle más atención. La clase anterior terminamos un problemilla. Uno de los ejemplos era clase 3, que era el que descargaba como un canal abierto, ¿verdad? En ese nos podían calcular el diámetro, entonces ahí hicimos todo el procedimiento para poderlo desarrollar. Entonces hoy vamos a enfocarnos en un problema clase 3 nuevamente para dejar claro el desarrollo de este tipo de sistemas. Entonces, la parte de flujo en tuberías, toda esta sección de tramos perdón, de sistemas en serie reúne los sistemas completos, ¿verdad? Podemos incluir bombas, motores de fluidos, tuberías, válvulas, accesorios, tanques. Es decir, ya tenemos la capacidad hasta este nivel del curso de poder desarrollar un sistema completo al nivel que tenemos. En el tema de sistemas de tuberías en serie, es la piedra angular de los temas anteriores, es decir, aquí se reúne ya todo el tema de la ecuación de Bernoulli, que luego pasamos a la ecuación general de la energía y empezamos a unir todos los temas. El análisis aquí da cuenta de que todos los aspectos del flujo y la energía relacionados con las tuberías que tienen bombas, motores, fluidos y pérdidas. Estos problemas, los tipo 3, son generalmente complejos y reúnen todos los conceptos necesarios para las aplicaciones de los sistemas de fluidos. Un sistema de tuberías en serie es aquel en el que el fluido sigue una única trayectoria de flujo en todo el sistema, es decir, no hay ninguna derivación. De hoy en 8 empezamos a ver el tema ya de sistemas de tuberías en paralelo y ahí nos vamos a dar cuenta que sí puede seguir más de un camino. En el tema de sistemas de tuberías en serie solo tenemos un único trayecto que puede seguir el fluido. Tanto el análisis como el diseño se van a abordar en este tema de tuberías en serie. Recordando un poco, los problemas de clase 1 están completamente definidos en términos del tamaño de la tubería, ¿verdad? Ya me dan ese dato, los tipos de pérdidas menores que están presentes y la tasa del flujo volumétrico, es decir, el caudal en el sistema. Hay una sola incógnita que puede ser la presión, la cabeza de la bomba requerida o la elevación, ¿verdad? Carlos. Disculpe, profe, es que a mí se me bajó todo el audio, no sé si a los demás también. ¿Podría repetir lo que empezó con esta diapositiva, por favor? Claro, mucho gusto. Recordando un poco lo que tenemos con los sistemas de clase 1 o cómo es que vamos a identificar nosotros cuando estamos ante un sistema clase 1, clase 2 o clase 3. Básicamente, los clase 1 están compuestos o definidos en términos del tamaño de las tuberías. Esa es la principal incógnita que nosotros tenemos que resolver en mecánica de fluidos. Si a nosotros nos dan ya los diámetros de tubería, eh, nos dan el dato, nos dan las pérdidas menores, ¿verdad? Porque conocemos el diámetro, conocemos el flujo volumétrico, es decir, el caudal del sistema. Entonces vamos a tener generalmente solo una incógnita, que podría ser la presión
la cabeza de la bomba, ¿verdad? El HA de la bomba o la potencia de la bomba requerida o la elevación, ¿verdad? La diferencia de alturas, el Z que tendría que tener yo para poder definir mi sistema. Entonces, con solo que a mí me den el diámetro de la tubería, ya sé que puedo estar en presencia de un sistema clase 1. ¿Okay? Efectivamente, la aplicación cuidadosa de la ecuación general de la energía es todo lo que se necesita para resolver los problemas de clase 1. Plantear de forma correcta la ecuación general de la energía en los puntos indicados, ¿verdad? Aquí ya podemos tener la ecuación de la energía completa. Vean que en esa expresión que tenemos ahí nos falta el HR, que es la energía que se resta por turbinas o motores. ¿Ok? Puede ser que esté todo el sistema completo, como puede ser que esté aquí donde no participa. Luego se reconoce o se despeja la pérdida de carga total en las tuberías y se deja simplemente como la suma de todas las pérdidas de cargas individuales. ¿Verdad? La clase anterior también estuvimos haciendo un ejemplo en donde asumíamos que toda la energía se iba a consumir únicamente por las pérdidas en fricción, ¿verdad? Y que ello era igual a la carga de elevación de mi sistema. ¿Okay? Entonces, esos HL es la suma de todos los H, ahí, etcétera, ¿verdad? Puedo tener montones, puedo tener un montón de accesorios. Resolver el problema no requiere nuevas habilidades o conocimientos, ¿verdad? Nada más hay que irlo haciendo lentamente. Se comienza con la ecuación general de la energía, se aísla la incógnita que estamos buscando, ¿verdad? Puede ser la presión, puede ser el HA o puede ser el Z. Y luego se analizan todos los detalles para realizar el cálculo final en este tipo de sistemas. Luego tenemos la solución de sistemas de clase 2. Aquí el nuevo desafío que presentan los problemas de clase 2 es que el caudal es desconocido. Esto significa que no se conoce la velocidad. Al desconocer el caudal, desconozco la velocidad. Con una velocidad desconocida también se desconocen muchos otros valores, como por ejemplo el número de Reynolds, los factores de fricción y las pérdidas de carga. Entonces vean que ya el nivel de dificultad sube un poquito porque tengo que ver cómo hago para partir con el problema. Este tipo de problema, tipo 2, es el de la tarea que se dejó, ¿verdad? Donde teníamos ahí un tanque que estaba elevado y teníamos el sistema. Teníamos que suponer un factor de fricción para con ese factor de fricción poder resolver la velocidad, número de Reynolds, ¿verdad? Y es un problema iterativo. Así son la mayoría de los problemas de mecánica de fluidos. Yo puedo suponer un valor de fricción, por ejemplo, y lo puedo ir mejorando. En el libro se presentan 3 enfoques diferentes para los problemas clase 2. Ellos lo llaman como 2A, 2B y 2C, dependiendo cuál es la incógnita que yo esté buscando. Igual, se comienza cada problema identificando 2 puntos y aplicando la ecuación de la energía. Todos los 3 tipos de sistemas se inician de la misma forma, ¿verdad? Planteando la ecuación, la ecuación general de la energía y despejando la incógnita que se tiene. Ahora, los sistemas clase 3, que son los que nos vamos a enfocar, son un desafío con un nivel más elevado, porque sin el diámetro de la tubería hay mucho más incógnitas que en los clase 2. ¿Verdad? Ahora, les decía al inicio que los clase 3 se caracterizan porque no me dan el diámetro de la tubería. En el clase 2 me dan el diámetro de la tubería, pero no me dan el caudal. Entonces, no conozco la velocidad, pero en el clase 3 no me dan el diámetro. ¿Ok? Entonces, tengo muchas incógnitas al no tener el diámetro, como por ejemplo velocidad, rugosidad relativa, número de Reynolds, factor de fricción, pérdida de carga, es decir, todo lo que está asociado con el diámetro. De igual forma, en el libro se presentan 3 enfoques diferentes para los problemas clase 3. Hay que ponerle ahí clase 3. Swami Jain, entre otros, han desarrollado herramientas analíticas para poder abordar este tipo de desafío, ¿verdad? Cuando no conozco el caudal. Swami y Jain hicieron un desarrollo de una ecuación que nos pueden servir para la solución de sistemas clase 3, ¿okay? Cuando no conozco el diámetro y estoy trabajando en sistemas en serie. ¿Okay? Esa es el cuidado que hay que tener con esta ecuación que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, esta ecuación de Swami-Jain para determinar el diámetro dice que es igual a 0.66 por
la rugosidad elevado a la 1,25, que multiplica la longitud por el caudal al cuadrado, dividido entre la gravedad por las pérdidas por fricción de tramo recto tubería, bueno, la HL, elevado a la 4,75, más la viscosidad por el caudal elevado a la 9,4, por la longitud entre G por HL, elevado a la 5,2, y todo eso elevado a la 0,04. ¿Okay? De esta forma, para un sistema de tuberías en serie, yo puedo determinar el diámetro conociendo todos esos factores que tengo ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. Okay. Entonces vamos a trabajar un problemilla relativamente largo porque se divide en 3 etapas, ¿no? Entonces, esas 3 etapas nos van a llevar a lo largo de los sistemas clase 1, clase 2 y clase 3 para dejar todos los temas ya bien ejemplificados. ¿Okay? Entonces tenemos el ejemplo. Dice la primera parte: para el sistema de la figura, calcule la presión existente en la entrada a la bomba. Es decir, calcular cuál es la presión en este punto de aquí. ¿Cómo sé yo que esta es la entrada de la bomba? Porque aquí me están dando la dirección del flujo, ¿verdad? Sale por aquí. Entonces quiere decir que entra por aquí. El filtro, este filtro que está aquí, tiene un coeficiente de resistencia de 1,85, es decir, el K de ese filtro es 1,85. Con base en la carga de velocidad presente en la línea de succión. ¿Okay? Es 1,85 con base en la carga de velocidad que tengo en este tramo de tubería. Es decir, me están diciendo que para averiguar la pérdida por este filtro es 1,85 V cuadrado entre 2G. ¿Cuál V? La velocidad que hay en este tramo de aquí. ¿Ok? Y este dibujillo ahorita lo pego ahí en la pizarra para empezar a trabajar. Ahora me dice, la figura muestra un sistema utilizado para bombear un refrigerante desde un tanque colector hasta un tanque elevado. Es decir, en este tanque colector yo tengo un refrigerante que lo impulso por medio de una bomba para subirlo a un tanque elevado, donde ese refrigerante se enfría. La bomba que vimos ahí suministra 30 galones por minuto. El refrigerante fluye entonces de nuevo hacia las máquinas según sea necesario por gravedad. Entonces, una vez que la bomba lo impulsa aquí arriba, por aquí hay una salida de tubería que lo lleva a estas dos máquinas, ¿ya? A la máquina 1 y la máquina 2. El refrigerante tiene una gravedad específica de 0,92 y una viscosidad dinámica de 3,6 por 10 a la menos 5 libras segundo pie cuadrado. Entonces, aquí me dieron la explicación de cómo trabaja ese sistema. Entonces, aquí hago una recolección de los datos, ¿verdad? De esta parte de aquí, además del dibujo que le pego en la pizarra, me llevo el K del filtro, que es 1,85, y de esta parte de aquí me llevo el caudal, que dice que son 30 galones por minuto, la gravedad específica del fluido y la viscosidad dinámica de mi fluido. Entonces, dicen los procedimientos que me dijeron que lo primero que tengo que hacer en todo sistema es empezar por establecer la ecuación general de la energía. Entonces voy a establecer los puntos de análisis. En este caso, lo que me están pidiendo es la presión existente en la entrada de la bomba. Es decir, en este punto de aquí. En este punto de aquí. ¿Ok? Entonces voy a establecer los puntos de análisis. Para mí, un punto de interés es tomar el nivel del tanque como el punto 1 por las ventajas que me da el análisis de los tanques, ¿verdad?
Y luego me están pidiendo la presión en la entrada de la bomba, entonces digamos que el punto 2 sería en esta parte aquí. Entonces tengo el punto 1 y el punto 2. Con eso, ya sé cuáles son las condiciones que puedo tener. Decir que la presión en el tanque 1, como está abierto a la atmósfera, es igual a 0, la atmosférica, perdón, la manométrica, y la velocidad en el tanque es 0. ¿Ok? Entonces, escribo nada más como por trámite toda la ecuación general de la energía. Estoy antes de la bomba, entonces no hay energía añadida por la bomba, no pongo HA. Esto es... ¿Ok? De ahí ya sé que la presión 1 es 0 y la velocidad 1 es 0, entonces del lado izquierdo me queda solo la altura y las pérdidas por fricción. Lo que me están preguntando es esta presión 2. ¿No? Entonces voy a despejar la presión 2. ¿Okay? De ahí despejo la presión 2. Y ahora sí, empiezo a ver qué es, qué son los datos que necesito y qué son los datos que tengo. Lo primero que me daban en el ejemplo, bueno, uno de los datos que me daban en el ejemplo, era el caudal. ¿No? Decían que el caudal era igual a 30 galones por minuto. ¿Ok? De ahí decimos que un pie cúbico tiene 449 galones por minuto, ¿no? Para hacer la conversión. Y que nos quede pie cúbico por minuto. Nos da un caudal de 0,0668 pie cúbico por minuto. A ver, creo que son 49. Ahí me falta el segundo. Sí, porque galones por minuto, ahí multipliquémoslo por 1 entre segundo, 1 entre segundos. ¿Ok? Vamos a ver el dibujillo que nos dan. Ahora nos están diciendo que es una tubería de acero de 2 pulgadas, cédula 40. 2 pulgadas, cédula 40. Tengo el diámetro identificado, por lo tanto estoy ante un sistema clase 1. Con esa condición, tengo que el diámetro interior es igual a 0,1723 pie. Este dato me dan el diámetro nominal de la tubería, lo busco en la tabla y tengo que el diámetro interior es 0,1723 pies. Entonces, tengo el caudal, tengo el diámetro, puedo calcular la velocidad que pasa por ese tramo, que ese tramo viene siendo la velocidad en el punto 2. Entonces, la velocidad en el punto 2 es igual al caudal entre el área. Eso es igual a 0,0668 cúbico por segundo. ¿Okay? De igual forma, de el diámetro nominal, saco el área, que es 0,02333 pie cuadrado. ¿Okay? Esto es un dato que sale de la tabla. Y tengo que esa velocidad es 2,86 pies por segundo. ¿Verdad? Hasta aquí no hay nada nuevo, no hay nada difícil. Ahora voy a calcular el número de Reynolds.
que era igual a la densidad por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad dinámica. ¿Ok? Me decían del dato que la gravedad específica del fluido eran 0,92. Entonces tengo que multiplicarla por la del agua. La del agua a temperatura ambiente, porque me están diciendo a qué temperatura está, es 1,94 slug por pie cúbico. Entonces es 0,92 por 1,94 slug por el diámetro, 0,1723 por la velocidad, 2,86 pies por segundo, entre la viscosidad dinámica, que me la daba el ejemplo, decían que era 3,6 por 10 a la menos 5, 3,6 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Y aquí tengo que el número de Reynolds es igual a 2,4430 por 10. Hasta ahorita he trabajado todo con los datos que me da el enunciado, no tengo ninguna incógnita. Profe, Ujú. ¿por qué yo se multiplicaba por 1,94? Porque es la densidad del agua a temperatura ambiente en Fahrenheit. Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces ahora con este número de Reynolds voy a calcular el factor de fricción, ¿no? Con la ecuación de Swami-Jain, que era el logaritmo de la rugosidad entre 3,7 por el diámetro más 5,74 entre el número de Reynolds elevado a 0,9, todo esto al cuadrado, y 0,25 entre eso. ¿Ok? Nuevamente tengo todos los datos. F es igual a el logaritmo del factor de fricción, lo tengo por la tubería que dice que es de acero, cédula 40. Cédula 40 es 1,5 por 10 a la menos 4 entre 3,7 por el diámetro, 0,1723 más 5,74 entre 2,4430 por 10 a la 4 elevado a 0,9. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Este factor de fricción me da 0,0265. Ahora, una parte nueva que se va a agregar, de la clase anterior no estuvimos trabajando, es que para los accesorios, cuando se va a hacer el cálculo de el HL que tiene cada accesorio, el factor de fricción por el que se multiplica tiene que ser llevado hasta turbulencia completa. ¿Okay? Es decir, tengo que calcular un factor de fricción para los accesorios, no para los tramos rectos de tubería, en donde este número de acá no tenga dependencia. ¿Ok? Entonces, quito esta sección de aquí y vuelvo a calcular el factor de fricción en turbulencia completa. Y ese factor de fricción me da 0,019. Entonces, voy a mostrar en el libro. En el libro vienen explicando los factores de
de cada uno de los accesorios. Aquí, por ejemplo, vean que tenemos el de una presión súbita que dice que la HL es K por V1 cuadrado entre 2G. Bien, pues vamos a ver cuando nos dicen que tenemos que usar el factor de fricción F. Presión con ángulo. Contracciones. Vean que hasta el momento era lo que nosotros veníamos trabajando. Hasta que llegamos a la parte de las válvulas. Aquí. 10.9 coeficientes de resistencia para válvulas y accesorios. Ok, entonces estamos hablando ahí de válvulas y vean que dicen que el K de una válvula es el valor que tengo por un factor de fricción Ft. ¿No? Entonces todo viene multiplicado por Ft. Todavía no sé qué es. ¿No? Sigo bajando a ver, vean que todo viene por Ft. La bola, puertas. Los codos también tienen Ft. Las T tienen Ft. Y ya por aquí abajo nos dicen los valores para Ft varían con el tamaño de la tubería, etcétera, etcétera. Vamos a hacer ahí. No, aquí. El término Ft es el factor de fricción presente en la tubería a la que se está conectando la válvula o el accesorio, es válvulas o accesorios en general, pero llevado hasta la zona de turbulencia completa. ¿Ok? Entonces, cuando de aquí en adelante, cuando voy a trabajar accesorios, el factor de fricción tengo que asumirlo con turbulencia completa. Recuerden que la turbulencia completa era aquella en la que el número de Reynolds no aplicaba, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de accesorio, codo, unión, T, entradas, salidas, ¿verdad? Válvulas, van a utilizar el factor de fricción llevado hasta la zona de turbulencia completa. ¿Ok? Entonces, visto ya eso en el libro, ya sabemos por qué ocupo este número del factor de fricción en turbulencia completa, donde este término de aquí de la expresión no afecta. ¿Ok? Entonces ahora voy a calcular los HL. Entonces vamos a ver qué tengo aquí. Este tramo. Tengo una entrada de la tubería al tanque. Tengo tramo recto de tubería. Tengo un filtro. Tengo una válvula. ¿Ok? Entonces esos son los accesorios que tengo. Entonces HL va a ser igual al K que tiene la entrada 0,5 por V cuadrado entre 2G más el filtro. El filtro me decían que tenía un K de 1,85. Entonces sería 1,85 por V cuadrado entre 2G. Más tramo recto de tubería. Aquí ocupo el factor de fricción normal, sin turbulencia completa, por L entre D, por V cuadrado entre 2G. Luego voy con una válvula que había por ahí, y ahí sí ocupo el accesorio, entonces es el factor de fricción con turbulencia completa, por el K de esa válvula, que es 8, por V cuadrado entre 2G. ¿Ok? Entonces, todos dependen de V cuadrado entre 2G, lo voy a sacar a factor común y voy a poner los valores correspondientes a cada uno de los términos. Entonces, HL es igual a V cuadrado, y lo tengo por aquí arriba,
2,86 pies por segundo. 2,86 cuadrado entre 2 por 32,2, que es la gravedad. Abro paréntesis y empiezo. 0,5 más 1,85 más F, que es el F de tramo recto de tubería, que es 0,0265. 265 por L entre D. Vamos a ver cuánto es L. Okay, L entre D es la longitud que tengo entre los dos puntos. Entonces vean que dice que la longitud de tramo recto que hay entre estos dos puntos son 10 pies. ¿Verdad? Aquí me lo está diciendo el enunciado, 10 pies. Entonces, L entre D es 10 entre el diámetro, que era 0,1723. Ya saqué a factor común V cuadrado entre 2G, entonces ya no lo ocupo, más el factor de fricción en turbulencia completa, 0,019 por 8. ¿Ok? Ahora sí, hago la suma de todo eso y esas pérdidas por fricción me dan 0,513 pies. ¿Ok? Ya tengo las pérdidas por fricción. Ahora lo que voy a hacer es irme. Carlos. Profesor, nada más para aclararme un toquecito, ahí en el cálculo de las pérdidas menores, el de 0,5 correspondería A cada entrada. a cada entrada. El 1,85, ese es el filtro. Ujú. Ok, está bien, gracias. Sí. Ok, entonces ya tengo HL. Ahora lo que tengo que hacer es ir a la ecuación que tenía al inicio, ¿verdad? La ecuación general de energía, presión 2 es igual al peso específico del fluido. Por la diferencia de alturas, voy a fijarme de una vez cuánto es la diferencia de alturas para poderlo colocar ahí. Vean que la diferencia de alturas entre el nivel del tanque y el nivel del centro de la tubería son 3 pies. Ese sería Z1 menos Z2, 3. Ya tengo HL y tengo V cuadrado entre 2G. Entonces voy a colocar todos los datos en esta ecuación para poder calcular cuál sería esa presión 2. Entonces, la presión en el punto 2 va a ser igual al peso específico del fluido, pero no lo tengo, ¿verdad? Es 0,92 por el del agua, 62,4. La fuerza es aquí. En pico. ¿Ok? Todo eso iba a multiplicar a Z1 menos Z2, ¿verdad? Que esos son 3 pies, 3 menos 0, menos HL, menos 0,513 pies, menos V cuadrado entre 2G, V cuadrado 2,86 al cuadrado, estos son pies por segundo, al cuadrado, entre 2 por 32,2 pie segundo cuadrado. ¿Ok? No tengo incógnita, solamente la presión 2. Hago ese calculillo de ahí y la presión en el punto 2 me da 0,9408 PSI nanómetro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pues seguimos con el mismo ejemplo. Ahí está la descripción que nos daban.
manteniendo la misma descripción, 30 galones por minuto, el mismo fluido de 0,92 grados específica y la misma viscosidad. Vamos a trabajar ahora este otro punto. Dice, para el sistema de la figura, calcule la altura total de la bomba y la potencia suministrada por la bomba, o sea, la HA y la potencia que suministra esta bomba para que el fluido llegue hasta aquí arriba. ¿Okay? Entonces, David, ¿dónde pondría los puntos de interés? ¿Qué dice David? Carlos. Bueno, ya abrió David ahí. Mm, Normalmente cuando pues, hemos hecho los problemas de siempre ponemos como puntos de interés digamos, como el tanque inicial, digamos, sí, digamos, el tanque es un punto de interés, yo lo pondría ahí tal vez, y tal vez el tanque colector podría ser otro, Los dos que dice usted. sí, Ok, muy bien. ¿Verdad? En realidad podríamos haber tomado la entrada de la bomba porque ya conocemos todo. Ok, pero en este punto, si colocamos aquí como punto 1, tendríamos muchos términos en la ecuación, que ya los conocemos, está bien, lo único es que hay que incluir más. Pero como dice David, él prefiere utilizar los puntos de interés, los dos tanques, porque vean que entre el tanque colector y el tanque elevado está la bomba contenida, ¿verdad? Es un buen indicio de que vamos bien. Si colocamos este tanque como punto de interés y este otro, los dos están abiertos a la presión, entonces la presión en el punto 1 y 2 son 0, y como son tanques, las velocidades son 0. Entonces, efectivamente, ese análisis me sirve mucho porque tengo esas condiciones, ¿verdad? Entonces voy a poner, ya tengo de por sí aquí el punto 1 y tengo aquí, voy a ponerle punto 3 porque en el anterior puse aquí abajo punto 2, entonces nada más para ir como con una secuencia lógica y que los puntos no se confundan. Entonces ya dijimos que la presión manométrica en 1 es 0 y que la velocidad en 1 es 0 porque es un tanque. De igual forma, la presión en el punto 3 es igual a 0 y la velocidad en el punto 3 es igual a 0. ¿Ok? Ahora sí, vuelvo a escribir la ecuación general de la energía. Por más pereza que nos dé, es mejor plantearla, ¿verdad? Entonces, la presión 1 entre el peso del fluido. Ahora, entre estos dos puntos, sí tengo una bomba que agrega energía. Entonces, tengo que sumarle el HA. ¿Ok? Ya planteé la ecuación general de la energía. Este término aquí es 0, este aquí es 0, este aquí es 0 y este aquí es 0. Entonces me queda que Z1 menos HL más HA es igual a Z3. Entonces, de ahí, lo que me pide el ejemplo de calcular es la energía añadida por la bomba, es decir, HA. HA es igual a Z3 menos Z1 más HL. ¿Ok? Los HL, en este caso, van a ser igual a los HL que tengo en la parte de succión más los HL que tengo en la parte de descarga de la bomba. Es decir, la suma de HL, ¿verdad? Cosa que ya conocemos. Entonces, toda la parte y todo el HL de succión, ya lo calculé. Es todo lo que hay entre este tanque y este punto de aquí. Y eso me dio 0,513 pies. Entonces ya lo tengo. Empiezo con 0,513 pie, que es esta parte
de aquí. Ok, ahora tengo que sumarle todo lo que tengo en la descarga. Vamos a ver, en la descarga. En la descarga tengo una válvula de retención de tipo oscilante, tengo tramo recto de tubería, es de 1,25 a cédula 40 con una longitud de 20 pies y una K de entrada, bueno, de salida del tanque. Ok, esos son los accesorios que tengo por ahí, entonces tengo que irlo sumando. En lo primero que me encontraba era la válvula oscilante, ¿verdad? Esta válvula de retención tipo oscilante tiene un K igual a 100, entonces sería el factor de fricción en turbulencia completa por 100 por V3 al cuadrado entre 2G, más el tramo recto de tubería, que ese tiene un factor de fricción F, por L entre D, por V3 al cuadrado entre 2G, más la entrada al tanque, que vale 1 por V3 al cuadrado entre 2G. No hay codos, no hay uniones, no hay nada más. ¿Ok? Sigo manteniendo el mismo caudal, porque estamos en la misma línea, ¿verdad? Entonces, con eso puedo calcular V3, que es igual a Q entre A. El caudal ya lo tenía, 0,0668 pies cúbicos por segundo. Y lo que hago es dividirlo entre el área de la tubería de 1,25 cédula 40, nos van a buscar al libro, y esa área nos da 0,01039 pies cuadrados. Dato conocido porque conozco la tubería, y esto me da una velocidad de 6,43 pies por segundo. Ok, calculo el número de Reynolds con el nuevo diámetro, velocidad por el diámetro por la densidad por la viscosidad dinámica, y eso es igual a 6,43 pies por segundo por el nuevo diámetro, 0,0. El diámetro es 0,115. 0,115 por 0,92 por 1,94, que era la densidad, entre 3,6 por 10 a la menos 5. Este número de Reynolds da 3,67 por 10 a la 4. Entonces ya con ese número de Reynolds, con la ecuación de Swamy-James, voy a calcular el factor de fricción. Todos los datos son conocidos. El epsilon es 1,5 por 10 a la menos 4, misma tubería, no cambié, entre 3,7 por el diámetro 0,115 más 5,74 entre el número de Reynolds elevado a 0,9 ok, este factor de fricción da 0,0265 y el de turbulencia completa que necesito para los accesorios da 0,021. Ok, ya tengo los factores de fricción, voy a trabajar con esta ecuación que tengo aquí para calcular cuánto es HL, era 0,513
10 más factor de fricción y turbulencia completa 0,021 por 100 por 3, 6,43 pie por segundo, eso al cuadrado, entre 2 por 32,2 pie segundo cuadrado. Más factor de fricción normal 0,065 por L entre D. L ya vimos que nos lo habían dado ahí. Decía que era 20. Entre 0,10 por el cuadrado. Voy por aquí. Más 1 por ¿ok? Pues ya tengo todos los datos, calculo el HL. Y ese HL da 5,166 pies. ¿Ok? Voy a fijarme cuál es la diferencia de altura que tengo desde este nivel hasta el punto de interés. Para ver cuánto era ese H. ¿Cuánto dicen que es el H? El Z1 menos Z2. 19. 19, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahora el cálculo de HA. Que nos había quedado como la diferencia de alturas, que ya dijimos que era 19, más el HL que nos acabamos de calcular. Entonces, esto es igual a 19 pies más 5,166 pies. Ese es el H. Entonces, el HA nos da 24,166 pies. Ya con eso respondemos la primera parte que nos decía la altura total de la bomba, el HA. Y luego nos decían que calculáramos la potencia suministrada por la bomba. Entonces, la potencia suministrada por la bomba era igual al peso, bueno, el HA, por el peso del fluido por el caudal. Entonces, la potencia añadida es 24,166 por 0,92 por el peso del fluido, 62,4 y la fuerza y público por el caudal que nos había dado 0,0668 y público por segundo. Y multiplicamos esto por un caballo de fuerza entre 550 por pie libra fuerza sobre segundo para que nos dé en caballos de fuerza. Y la potencia añadida nos da 0,169 caballos.
¿Alguna pregunta? Esta parte. ¿Todo bien? La última parte, ya es el sistema clase 3. ¿Sí? Entonces dice, para el sistema de la figura, especifique el tamaño de la tubería de acero cédula 40. Como todo está en cédula 40, vamos a mantenerlo. Necesario para resolver el fluido, para devolver el fluido a las máquinas. La máquina 1 requiere 30 galones por minuto y la máquina 2 requiere 10 galones por minuto. El fluido sale de las tuberías hacia las máquinas a 0 psi nanómetros. Es decir, aquí va por gravedad, ¿verdad? No hay una bomba que le impulse. Entonces veamos aquí un momento. Lo primero que nos están diciendo aquí es que esta máquina 2 necesita 10 galones por minuto, esto es un GPM, y esta máquina de aquí necesita 20 galones por minuto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el caudal que pasa por aquí? 10 o 20, o ninguno de los dos. ¿Por dónde, profe? Por este tramo de aquí. 30. 30, ¿no? 30 galones por minuto. Claro, porque tiene que llevarle 10 a esta máquina, 10 a esta máquina de aquí, 20 a esta máquina de aquí. Cualquiera podría decir, bueno, pero yo diseño para 20 galones, aquí quedan 10, ¿sí? Aquí quedan 10, pero le quedarían 10 disponibles. ¿Verdad? Entonces, lo correcto es sumar los dos caudales para decir que por esta tubería de aquí pasan 30 galones por minuto. Ya tengo el caudal. ¿Ok? Entonces, para el análisis, voy a establecer este punto de aquí arriba, que ya lo tenía, que era el punto 3, y voy a establecer un punto aquí a la salida como punto 4. Entonces, voy a escribir la ecuación general de la energía, ¿verdad? Ahí yo tengo una bomba, dice que es por gravedad. Entonces tengo la punto 3. Bueno, no sé si soy yo, pero yo estoy viendo la presentación, no como donde usted escribe. Entonces tengo este punto de aquí, que era el 3, y voy a poner un punto de análisis aquí a la salida de esta tubería. ¿Ok? ¿Por qué de esta tubería? Porque considero todo el tramo, ¿verdad?, que hay de tubería recta hasta aquí. Y eso me permite calcular la condición más crítica de HL. Si yo lo hubiera puesto aquí, me quedan 4 pies de tubería por fuera. ¿Ok? Entonces es la presión en el punto 3 por la velocidad de 3 al cuadrado entre 2G más Z3 menos HL, porque no hay bomba en ese punto. Eso tiene que ser igual a la presión en 4 más Z4. Ok, entonces vemos que aquí arriba tenemos un tanque abierto a la atmósfera y aquí también está abierto a la atmósfera. Entonces las presiones manométricas en el punto 3 es igual a 0 y la presión manométrica en el punto 4 es igual a 0. ¿Qué me queda ahora? Las velocidades. La velocidad en 3 y la velocidad en 4. La velocidad en el punto 3 es la descarga del tanque. Ya habíamos dicho que esa velocidad es 0. Y la velocidad en 4 es la que tendría yo a lo largo de toda esta tubería. Que la conozco. Esa velocidad es conocida. Y esa velocidad, o las velocidades son 0, las dos, por esta nota que está aquí en sistemas clase 3, que es lo que estamos resolviendo. Método 3A. Ok, entonces leamos lo que dice el método 3A. Dice, este enfoque simplificado solo considera la pérdida de energía debido a la fricción generada en la tubería. No tenemos ninguna bomba. Se supone que los puntos de referencia para la ecuación de la energía están en el tubo que se diseña y se encuentran separados por una distancia A, es decir, una L determinada. Puede haber una diferencia de elevación entre estos dos puntos, sin embargo, como el diámetro de flujo es el mismo en los dos puntos,
¿verdad? El diámetro es el mismo. No hay ninguna diferencia en las velocidades o en las cargas de velocidad. Entonces, como la tubería es la misma en los dos puntos de interés, las velocidades son iguales, ¿verdad? Eso hace que no haya cambio de velocidad, es decir, las velocidades sean cero. Página 278 del libro, sistemas clase 3, nos da la nota para establecer esas velocidades como cero. ¿Está claro? Entonces, como entre estos dos puntos la tubería es la misma, no va a haber cambio de velocidad y por lo tanto las velocidades en los dos puntos son iguales a cero. Entonces, si esto es cero, esto es cero, esto es cero y esto es cero, me va a quedar la diferencia de altura igual a HL. Entonces, HL es igual a Z3 menos Z4. Y esa altura la conozco. ¿Verdad? Esa altura la conozco, son 9 pies. Así que esto tiene que ser igual. A 9 pies, que es la diferencia de altura de 1 a 3, ¿verdad? Es la altura que hay en este punto de aquí. 4 del tanque hasta este nivel, 4 del tanque hasta la tubería y 1 de la tubería a la salida. 9. Entonces me decía Swami Jain que cuando yo desconozco el diámetro, puedo utilizar la ecuación de Swami Jain para poder calcular el diámetro, ¿verdad? Que era aquella, para evitar la fatiga, la pereza copiar. Entonces, Swami Jain dice que yo puedo establecer el diámetro o aproximar el diámetro con esa ecuación de ahí. Factor de fricción, lo conozco porque sé cuál es el tipo de material que voy a utilizar. La longitud, también la tengo. La longitud son 39 pies. HL, lo conozco, son 9 pies. ¿Verdad? Porque dice que la diferencia de alturas tiene que ser igual a HL, que son 9 pies. La viscosidad también la conozco. El caudal, ¿lo conozco o no lo conozco? Sí lo conozco, porque resulta que el caudal que pasa por ahí son los mismos 30 galones por minuto, que eso nos da 0,06682 de cúbicos por segundo. Y listo. Bueno, la viscosidad, que era 2,02 por 10 a la menos 5. Entonces voy a poner esos datos en la ecuación. Es igual a 0,66 por la rugosidad, 1,5 por 10 a la menos 4, elevado a 1,25. Por L, que son 39, por Q, ¿sí? Todo eso elevado a 4,75 más 2,02 por 10 a la menos 5 por 0,06682 elevado a 9,4 por 32,2 por 9 elevado a 5,2
y todo eso a 0,04. ¿Ok? Todo lo que está entre los paréntesis cuadrados da 1,37. ¿Ok? Y 0,66 por 1,37 da 0,4. Eso da 0,10. Ahora, ¿qué hacemos? Eso ya. Listo, me dio el ejemplo. ¿O qué hacemos? Ahora hay que ver si ese sirve tomando en cuenta las pérdidas, como en la semana pasada. Ahora, ¿qué hacemos? Es como evaluar que sí sirve tomando en cuenta las pérdidas, sin asumir que va a ser solo lo de fricción. Exacto. Hay que comprobar si las pérdidas con ese diámetro son menores a la carga disponible, que en este caso son 9. Pero antes, ese diámetro que yo tengo ahí es un diámetro calculado. 10,59 pies es un diámetro que yo calculé con la ecuación de Darcy. No sé si ese diámetro existe. Entonces tengo que ir a la tabla de diámetros a buscar si eso es un diámetro estandarizado. Si no, tengo que buscar un diámetro estandarizado. Entonces vamos a la tabla del libro. Profe, disculpe. Uh-huh. En ese diámetro, el 1,37 está en pies, ¿verdad? No, porque no En pulga- unidades por los factores. ¿Perdón? Por los factores, no llevan las unidades. Ok, pero es que digamos, yo estoy metiendo eso 0,66 por 1,37 elevado a la 0,04 y da 0,66 para mí. O hizo una conversión de por medio. ¿No? 0,66 por 1,37 a la 0,04 da 10,59. Es que eso no, eso no me está tirando la calculadora. ¿Con cuál parte? Ese mismo resultado, 0,66 por 1,37 elevado a la 0,04 me da 0,66. Voy a. Sí, está mal. Porque están paréntesis. El resultado está mal. ¿Cuánto le dio Carlos? Eso da cercano a 0,66 igual. No, pero lo que está en paréntesis no lo dice. Ah, en eso estoy, de momento. Es que me faltó gente aquí. Lo que está dentro de paréntesis es 0,16. 0. Es que a mí eso me dio 1,37 por 10 a la menos 20. Eso fue lo que me faltó ahí. Por 0, elevado a la 0,04. Ah, no, disculpe. Digamos, lo que está dentro de paréntesis, sin elevarlo a la 0,04, es eso mismo, o sea, 1,37, pero por 10 a la menos 20. Ajá. Eso era lo que me faltaba. Mm. La pizarra no actualizada. Ya lo corregí, pero no sé. Eso era lo que faltaba. Por 10 a la menos 20 elevado a la 0,04 y eso sí da 10,59. Sí, ya ahí sí, todo bien. Muchas gracias por la observación. Ahí nos vamos a la tabla. Decía que era cédula 40. Y entonces vamos a buscar 10,59 a ver si es un diámetro estandarizado. 0,1059. Entonces aquí estamos entre 0,08 y 0,1150. No tenemos 10,59, no es un diámetro estandarizado. Entonces vamos a utilizar o este valor de 0,0874 o este otro de aquí. ¿Cuál utilizaríamos?
¿El de 1 pulgada o el de 1 1/4? El de 1 1/4. ¿Por qué? Porque se parece un poco más al valor que estamos buscando, profe. Siento que está como más cerca. Está más cerca, pero el 0,874 también. Lo que pasa es que si yo escojo un diámetro menor al que ya me aproximé por la ecuación, no me va a cumplir, ¿verdad? Siempre tengo que buscar un diámetro superior al que yo establecí, porque si no, recuerden, les expliqué en la clase anterior que a menor diámetro, mayor son las pérdidas, ¿verdad? Entonces, a mí me dio un diámetro de 10,59, dice que para cumplir esas pérdidas de 9 pies, si yo escojo un diámetro de 1 pulgada que tiene un diámetro de 0,0874, voy a subir las pérdidas y no va a cumplir. ¿Ok? Entonces, busco un diámetro superior al que me da y es el de 0,1150 y tiene un área de una vez de 0,01039 para llevarme esos datos. 1150 diámetro y 0,1039 pulgada, 1 1/4. Perdón, diámetro, 1 1/4. Entonces, de la tabla, de acero, cédula 40, tengo que el diámetro interior es igual a 0,1150 10 y tiene un área de 0,01039 y al cuadrado y sería cédula 40 1 1/4 de diámetro nominal. ¿Sí estuvo claro, verdad? Sí, señor. Ok. Pues decíamos que una vez que seleccionábamos el diámetro de la tubería, ya por la tabla, ¿verdad? Un diámetro nominal estándar, estandarizado, deberíamos comprobar si los valores obtenidos con ese diámetro para la carga por fricción son apropiados o menor al dato que tenemos disponible, ¿verdad? Entonces, ya con ese diámetro obtenido, lo que vamos a hacer es todo el cálculo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, tengo diámetro, tengo área, tengo caudal, con eso voy a calcular el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds sería la velocidad que en este caso nos había dado a no la calculado. Claro, va a ser con el mismo caudal de 0,06682, ¿verdad? Y es el caudal que teníamos de 30 galones cúbico por segundo sobre el área. Y eso nos da 6,43. Por segundo. Ahora sí, con esa velocidad voy a calcular el número de Reynolds. Por el diámetro por la viscosidad. Y aquí nos lleva la densidad, porque es el otro tipo de la cinemática. Ok, eso nos da 3,66. Ok, con esto, con este número de Reynolds, vamos a aplicar la ecuación de Swamy-James para calcular el factor de fricción. Y ese factor de fricción nos va a dar 0,0261. Pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, y viendo cuáles son las K que tengo de cada uno de los accesorios para poder calcular, ¿no? Entonces empezamos con el K
tubería. Ok, el K de la tubería es igual a F por L entre D. Ok, es el F que acabamos de calcular aquí, porque no es con turbulencia completa. ¿Verdad? El K es igual a 0,0261 por la longitud que eran 39 pies entre el diámetro 0,1150 pies. Ese K nos da 8,84. Vamos con el K de la entrada. El K de la entrada ya lo tenemos. Ahora es un dato directo, 0,5. Ok, luego tenemos por ahí un codo. También es un dato conocido, 0,63. Tenemos el K de una T. Y es 0,42. Ok, entonces aquí tenemos los valores de K que vamos a utilizar. Vamos a calcular los HL con esos K. Entonces tenemos el HL de la tubería. Recordando que HL era igual a K por el cuadrado entre 2G. ¿Ok? Entonces el HL de la tubería da 5,68 pies. Ahora voy con el HL de la entrada. Ok, lo mismo. El K de 0,5 por el cuadrado entre 2G. Ese da 0,321. Vamos con el HL del codo. Vamos de codos, porque según el dibujillo son dos. ¿Verdad? Tenemos este de aquí y este de aquí. Entonces vamos a cuantificar las pérdidas de una vez por dos. Sería 2 codos por 0,63 por ok, ese HL nos da 0,809. Y tenemos el último que es el HL de la T.
a 0,2710. Ok, con esos HL, ya todos los accesorios y la tubería, calculamos el total, ¿verdad? Que sería la suma de los HL. Y ese da 7,08 pies, ¿verdad? Que sumando 5,68, 0,321, 0,809, 0,27 nos da 7,08 pies. Y ese valor que obtengo ahí lo comparo con el valor del HL general, ¿verdad? Que había calculado al inicio del sistema. Okay, y vemos que si nos cumple con el mínimo requerido, que eran 9. ¿Verdad? Lo he puesto aquí. ¿Verdad? Tenía disponible 9 pies de pérdida de carga y estoy realizando 7,08 pies de pérdida de carga. Por lo tanto, el diámetro seleccionado sí nos funciona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. En el libro, ahí donde estábamos viendo los sistemas clase 3, vienen unos formatos en la página 279 del libro, vienen unos formatos que nos ayudan a resolver ese tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces dice hoja de cálculo para resolver problemas de tuberías en clase 3 por método 3A. ¿Ok? Entonces aquí viene un ejemplo de una hojilla de cálculo que se podría montar en Excel. ¿Verdad? Estos son los datos de entrada. Aquí tenemos la pérdida permisible de carga, calcula el flujo. Aquí tenemos el argumento entre corchetes de la ecuación de Swamy-Jain y tenemos el cálculo del diámetro, que es el que hicimos nosotros con la ecuación de Swamy-Jain. ¿Okay? Y luego se le agrega por aquí, una vez que se obtiene el diámetro, ¿verdad? Este diámetro lo buscamos en tabla, ponemos el valor verdadero, digamos el valor nominal, y se hacen todos los otros cálculos, lo ven aquí con las K de cada uno de los elementos que se tienen. Okay, entonces yo, esa hojilla de cálculo, ahí viene explicado, vean, aquí en el libro, donde le empiezan a decir a uno qué tiene que hacer en cada uno de los casos. ¿Verdad? Hay una parte que al inicio donde le van diciendo a uno cómo ir poniendo los datos requeridos. Bueno, hay que pegarle una medidilla. Yo monté eso en una hoja de Excel, el mismo formato que nos dan ahí, para poder hacer los cálculos. Entonces, aquí inicié con esta parte de aquí arriba, que son como los datos de entrada, ¿verdad? Establecí la ecuación que tenía ahí, que decía que HL era igual a Z1 menos Z2, ¿verdad? Que es este valor de 9 que tengo aquí. Okay, aquí tengo el argumento entre corchetes, que es todo lo que teníamos de la ecuación de Swamy. Y aquí, el mismo procedimiento que hice, multiplico este valor, elevo este valor a la 0,04 y lo multiplico por 0.6 y me da el mismo diámetro que teníamos en la pizarra. Okay. Ese valor de diámetro, ya digamos que ya ahí cumple su función. Esta parte de aquí arriba ya cumple su función porque es darme este diámetro. Ahora voy y busco en la tabla el diámetro más cercano, que es este, y entonces con este valor voy calculando lo mismo que acabamos de hacer en la pizarra. ¿Cuál es el área del flujo? ¿Cuál es el diámetro entre el epsilon? El L entre D. ¿Cuál es la velocidad? Vean que es 6,43, la misma que acabamos de calcular. La carga, número de Reynolds, factor de fricción. Y luego aquí voy metiendo accesorios. ¿Verdad? El K de la válvula. V cuadrado entre 2G. Perdón, K por L entre D. Ahora aquí también voy poniendo los valores de K, cuántos accesorios hay. Y aquí les paso a HL, que es lo que acabo de hacer del otro lado de la pizarra. ¿Verdad? El K de la válvula por V cuadrado entre 2G, que es este de aquí.
Y así lo hago para cada uno de los accesorios. Y al final obtengo el mismo resultado. Entonces, esta hojilla puede servir para montar este formato, puede servir para solucionar este tipo de problemas. Entonces, pueden partir del formato que está en el libro y montar este ejemplo para ver si les da el mismo resultado. Entonces, les quedaría por ahí algo que les podría ayudar a solucionar este tipo de problemas, clase 3.